Vamos a compartir una porción de la palabra que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a mirar unos versículos allí y después vamos a ir un poco más adelante. Aquí la palabra relata una de las historias más tristes que hay expresadas en la Biblia acerca de un niño. Así que vamos a estar mirando en este día, vamos a estar prestando atención un poco a los nombres que tienen estos personajes que vamos a nombrar en este día. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1. ¿Tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Ahora el versículo 2 dice: y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baal y el del otro Recab, hijo de Rimón, Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín. Pues los berotitas tienen unos nombres medio extraños. Dice: habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y su nodriza le tomó y huyó mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Memfiboset. Amén. Hasta ahí vamos a compartir. Y es una de las historias más tristes que hay, porque involucra a un niño. Y al involucrar a un niño también involucra toda la esperanza que tenía este niño en cuanto a su futuro. Todo por una noticia mala que llegó. En ese tiempo estaban los ayos, las nodrizas que cuidaban a los niños. Y el hijo de Jonathan, el hijo del rey, falleció en plena guerra. Y cuando llegan con esta noticia, la nodriza, por el miedo, por el temor, por querer correr de la mala noticia, dice que tomó al niño y salió corriendo. Y cayó. Y cuando cayó, el niño se quebró las piernas. Y desde entonces no pudo caminar. Y si usted presta atención y lee la Biblia, va a encontrar que esta es la historia de este niño. Y allí desaparece de una manera tremenda, porque no le podemos encontrar. Luego aparece en el capítulo 9, luego vamos a estar leyendo. Pero yo quiero que en este día observemos un poco lo que es el entorno a toda esta historia que nos deja la palabra. Cada historia de la Biblia tiene un propósito en nuestros corazones. Cada historia tiene Dios un plan para nosotros y tiene una enseñanza en la cual nosotros tenemos que prestar atención. Muchas veces leemos la historia, leemos los personajes que involucran esta historia y no nos damos cuenta de realmente el mensaje que podemos encontrar en cuanto a todo el entorno que estaba viviendo este joven. Yo le presté atención a los nombres de las personas, a los nombres de los lugares, y es interesante notar
que hay algo que rodeaba a este niño. Que todo el entorno era un entorno bastante malo. Si bien nació en una de las familias bien poderosas de ese tiempo, era de la realeza, pero sin embargo cayó. Y todo el entorno era un entorno bastante malo. Y estaban en una lucha de poderes, estaban luchando por poder llegar a tener autoridad en ese reino, porque al no estar ya Saúl ni Jonathan, los familiares comenzarían a tomar autoridad, pero Dios tenía un plan por sobre todo, que era el de poner, ya había elegido a un rey, que era David. Pero en todo el entorno vemos lo siguiente. Vamos a comenzar con el versículo 1. Dice la palabra: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón. Y vamos a mirar una cosa. Vamos a mirar Abner. Abner significa poseedor de la luz o padre de la luz. Eso es lo que significa Abner. Pero la Biblia me dice que Abner murió. ¿Sí? Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos de los se debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Aún todo ese lugar, todo Israel quiere decir príncipe de Dios, aún el temor había llegado sobre aquellos que Dios había elegido, sobre aquellos que Dios había separado como su pueblo. Era un tiempo donde estaban todos atemorizados, que estaban pasando por distintas dificultades. Lo más importante era que quién iba a gobernar, quién iba a tener dominio sobre esa tierra, quién iba a ser el rey. Eso atemorizó a todos. No tenían un rumbo, no sabían hacia dónde ir, no sabían qué iba a pasar. Y muchas veces en nuestra vida suceden cosas así, que no tenemos un rumbo, no sabemos hacia dónde vamos a ir. Y el temor nos paraliza, nos atemoriza, nos detiene. Así era el estado en ese tiempo de ese lugar. Y Abner, o sea, el poseedor de la luz, no estaba, había muerto. Seguimos con el versículo 2, dice: y el hijo de Saúl tenía hombres, capitanes de bandas, merodeadores, no me sale hoy. El nombre de uno era Baana y el nombre del otro era Recab, hijo de Rimón. Estos dos capitanes que tenía Jonathan, uno, el nombre era Baana, quería decir hijo de aflicción, y el otro, Recab, quería decir jinete. Y ambos eran hijos de Rimón. Rimón quería decir, significa el nombre granada. Cada uno de estos personajes, sobre todo los hermanos, eran bastante unidos y ellos a todos lados donde llegaban trabajaban juntos, o sea, estaban lidiando eran capitanes, tenían gente a cargo, gente que peleaba, que luchaba, y ellos tenían una forma de luchar, aparte de que eran hermanos, estaban unidos, ellos peleaban de esa manera. Y algunos historiadores dicen que el nombre que tenía cada uno demostraba cómo era la forma de luchar de ellos. Donde llegaban con aflicción. Uno se llamaba hijo de aflicción. Y impartían aflicción. El otro era jinete porque eran veloces. Y dice que era algo así como era cuando atacaban estos dos capitanes y venían con todos sus ejércitos. Arrasaban con todo.
Y eso mismo transmitían la aflicción, como un jinete que llegaba velozmente y impartían todo ese temor sobre todo aquellos lugares que llegaban. Este era el entorno que estaba viviendo el hijo de Jonathan. Y dice versículo 4, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Punto. Eso es lo que describe de este niño, lo que resaltaba. Y aquí explica cómo fue que este niño llegó a estar en este estado. Dice, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel. Y Jezreel es importante notar una cosa, que Jezreel quiere decir Dios siembra. Dios siembra. A pesar de parecer uno de los momentos más críticos para este niño, uno de los peores momentos, aún Dios, en ese peor momento, Dios sembró algo. Dios comenzó a obrar en ese momento, en ese lugar, en ese niño. Y dice la palabra, entonces tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y ahí da su nombre, dice, su nombre era Memfiboset. Memfiboset. Y ese nombre significa exterminador de la vergüenza. El que termina la vergüenza. Y parece un poco contradictorio, porque toda la historia marca como que este joven estaba sufriendo la vergüenza. Pero sin embargo cargaba con el nombre de el que extermina la vergüenza. Muchas veces nosotros cargamos un nombre y no sabemos el nombre que cargamos. Nuestra vida nos marca distintas situaciones, distintos problemas, y nosotros vemos eso. Y aunque nos llamen por el nombre, no reaccionamos. No nos damos cuenta quiénes somos o cómo tenemos que actuar. Si vemos esta historia, pareciera que es la más triste. Vemos a este niño y vemos las situaciones que estaba viviendo y realmente produce tristeza a nuestro corazón, porque al leer toda esta situación, imaginarnos a un niño vivir esta clase de situación y de pronto perder todo. Vamos a ir ahora al capítulo 9, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. ¿Tenemos? Ya ahora la Biblia nos posesiona en un momento especial donde el que gobernaba era David. David era el que tenía ahora el reinado. Él era el rey. Y dice versículo 1, dijo David, y venimos con el tema de los nombres. Bueno, David, ¿saben qué significa David? Amado. Eso significa David. David, el amado, dijo unas palabras. Dice, hace una pregunta. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Porque él tenía un amor hacia su amigo de una manera especial. Habían entrelazado una amistad tremenda. Y ese joven había llegado tanto al corazón de David, esa amistad, que aunque él había muerto, quería demostrar ese amor que tenía a su amigo. Y lo que preguntó fue, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Para demostrar mi amor hacia
hacia ese amigo. Y Jonathan significa don y gracia de Dios. Eso significa Jonathan. Después vamos a entrelazar los nombres. Y vamos a ver que también hay un mensaje allí para nosotros. Este hombre el rey comienza a preguntar, ¿hay alguien de la familia de Jonathan? Y dice versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Siba quiere decir estatua. Y dice que este hombre sabía, conocía algo de la historia. Y dice, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Y si miramos un poco la historia, nos vamos a topar con un problema. Que este David, cuando tomó poder y autoridad sobre Jerusalén y tomó autoridad sobre todo el reinado, lo primero que hizo es quitar a todos los lisiados, todos los cojos, todos los mancos, apartarlos, sacarlos. Él no podía recibir. No permitía que llegaran al templo, no permitía que llegaran a adorar a Dios. Todo afuera. Este hombre hizo esto. Pero él tenía en su corazón el hacer misericordia con un familiar de Jonathan. Y cuando Siba le trae la noticia, le dice, sí, mi rey, queda uno. Pero ¿sabe? ¿Usted se acuerda que dio una orden? Y justamente el que queda es lisiado. El que queda es alguien de los cuales usted desprecia, de los cuales usted no puede, por orden suya no le podemos recibir. Pero noten ustedes, versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y cada uno de estos nombres tiene un significado también. La casa de Maquir quiere decir vendido. Y Amiel significa pueblo de Dios. O mi pueblo es de Dios. Y Lodebar, el lugar o el territorio ese, Lodebar, significa ningún pasto, ni una palabra o no comunicación. Ese es el lugar donde estaba esta persona lisiada. Estaba en un lugar, en la casa de Masquil, había sido vendido, pero a pesar de todo estaba en la casa de Amiel. Y Amiel quiere decir pueblo de Dios. Bueno, vamos a ibanar así, vamos viendo un poco, se nos va aclarando el panorama. La historia nos marca que este joven ya con 5 años sufrió algo que realmente quebró sus piernas, no pudo caminar, no pudo marchar, no pudo andar. Algo que le impidió avanzar. Y cuando este hombre ya grande es buscado por David, por el amado, este hombre es ubicado o encontrado en un lugar donde vivía, que era un lugar, que era Lodebar, un lugar donde no había palabra, un lugar donde no había comunicación. Espiritualmente vamos a hablar ahora. Muchas veces hay personas que están pasando
pasando por el mismo problema. Alguna circunstancia, alguna mala noticia que llegó a su vida, algo que llegó a su corazón, ha quebrado espiritualmente su vida, le ha lisiado en algún área y no puede avanzar, no puede caminar. Su vida ha quedado limitada a vivir en un lugar donde no hay palabra, un lugar seco, donde no hay paz. Hay gente que de pronto está viviendo por problemas, por circunstancias y no sabe por qué. Pregunta a Dios y no hay respuesta. Le dice a Dios, clama, ayuna, ora, hace todo y no hay respuesta, no hay palabra. No comunicación, como dice lo de abajo. Pero a pesar de que está en ese lugar, hay algo que marca aquí la diferencia, porque dice que estaba en un lugar que se llamaba Amiel, y Amiel quiere decir pueblo de Dios. A pesar de todas las circunstancias alrededor, le marcaba. A pesar de que estaba sufriendo, a pesar de que estaba en la casa de Maquil, que era vendido, todo estaba en contra, a pesar de que no había respuesta, no había palabra. Naturalmente, él sentía todo eso. Pero, sin darse cuenta, había sido marcado por Dios. Y era pueblo de Dios. Había sido elegido por Dios. Mucha gente vive por distintas circunstancias que han quebrado su corazón, han quebrado sus sentimientos, han quebrado en lo más íntimo y han producido algo que no les deja avanzar. Hay gente que puede caminar, pero no avanza. Son inválidos espirituales. No pueden avanzar, porque hay algo aquí adentro que los ha frenado. No pueden avanzar. Pero sin embargo, no están lejos de Dios. Aunque renieguen, aunque vivan una situación donde no hay palabra, aunque parezca que está todo mal, Dios ya ha puesto su mirada en ellos. Dios ha puesto su mirada en nuestras vidas. Gracias. Y lo interesante de esto es que David, el rey, es el que manda a llamar. Y vamos a utilizar el significado. El rey amado es el que envía a buscar a aquel que es el exterminador de la vergüenza. Pero no estaba viviendo de esa manera. No estaba viviendo de esa manera. Aunque estaba en un lugar que era el pueblo de Dios, pero estaba sintiendo todo distinto. Vamos a mirar el versículo 4, seguimos un poquito. Versículo 5, perdón. Dice, entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquil, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Memfiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David, Memfiboset, y él respondió, heme aquí, tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Y recuerde qué quiere decir Jonatán. Jonatán quiere decir don y gracia de Dios. El rey, el amado, le estaba diciendo, yo voy a hacer misericordia contigo
por el don y por la gracia de Dios. Y dice, sigue diciendo el versículo, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Saben lo que era para una persona lisiada? Que de pronto el rey tire abajo uno de sus mandatos, de sus edictos, y que borre eso y diga, no, de ahora en adelante va a ser distinto, vos vas a estar a mi mesa. Estar a la mesa del rey no cualquiera podía llegar. En la mesa del rey solamente estaban los familiares. En la mesa del rey solamente estaban aquellos que el rey permitía. Y David le estaba dando aquí a este joven la oportunidad. Le estaba dando a este joven un derecho que no lo merecía, pero sin embargo Dios aquí había puesto en el corazón de David misericordia para traerle, ¿no? Para llegar a esta vida. Y dice el versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te volveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? Él ni siquiera se veía digno de poder estar delante del rey. Y dice el versículo 9, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero a mí, Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y dice el versículo 11, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey, a su siervo, así lo hará tu siervo, Mefiboset. Dijo el rey, comerá a mi mesa. Y noten ustedes lo que dice. Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Como uno de los hijos del rey. Este es uno de los momentos más importantes en la Biblia donde refleja el amor y la misericordia que Dios tiene. Utilizando a este varón, a David, al amado, buscando a aquel que no era merecedor de estar a la mesa del rey. Alcanzándole, él lo va a buscar. Él lo trae. Y cuando lo trae le dice, te voy a devolver todo lo que ha sido tuyo. Todo lo que te quitaron, vas a tener todo nuevamente. Y yo no soy digno. ¿Por qué me miras a mí? Aquí dice, no soy digno que mires a un perro muerto. Fíjense cómo se consideraba él. Y esta actitud está en la actitud que nosotros tenemos a veces. Cuando Dios pone su favor, su mirada en nosotros. Cuando Él nos promete algo, cuando Él quiere hacer algo de nuestras vidas, cuando Él quiere bendecirnos, ¿yo quién soy? ¿Cómo voy a hacer eso? Yo no soy digno. Yo no sirvo. Yo no puedo. Tenemos a veces la actitud de Mefiboset. Pero sin embargo, el rey llamó a un siervo, lo puso a órdenes de este joven, de esta persona, y dio una orden de que todos los días él se sentara a la mesa con el rey.
dice algo tremendo. Comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. De ahora en adelante, tú vas a ser mi hijo. En nuestras vidas, Dios ha hecho lo mismo. El rey amado, ya no utilizamos a David, pero simboliza lo mismo. El rey amado nos ha enviado a buscar, sabiendo de que no estamos salvos. Todos, aún tenemos algo dentro nuestro que ha sido quebrado. Cargamos con heridas, cargamos con dolores, con tristezas, con amarguras. Y aún todavía todo nuestro potencial no se ha visto. No hemos podido avanzar, no avanzamos, nos cuesta. Pero este Rey de misericordia nos viene a buscar, este Rey amado nos envía a buscar. Y pone delante de nosotros la bendición de que podemos participar a la mesa del Rey. Y seremos llamados ahora hijos del Rey. ¿No le hace recordar Juan 1:12? A todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos del Rey. ¿No le hace acordar este David a Jesús, nuestro Rey amado, de que vino a buscarnos? Porque aún como la historia que le conté antes, de ese médico que por la ciencia se alejó de Dios, Dios nunca se alejó de él y le mandó a buscar. Dios hace lo mismo con nosotros. Él ha puesto personas a nuestro alrededor. De la misma manera que sobre este Mefiboset, todo alrededor nos marca algo, que Dios nos ama. Pero, ¿cómo puedo pasar esto? Si me ama, eso que está pasando, simplemente es para demostrar la misericordia de Dios, el amor de Dios. Ninguno de nosotros va a soportar una prueba, algo que nos hunda, no. Dios permite sobre nosotros pruebas que podemos soportar. Dios permite cosas que nosotros podamos avanzar, porque Él conoce nuestro corazón, conoce aún nuestro potencial, nos conoce mejor que nosotros. Y Dios, en su inmensa misericordia, permite que a veces sucedan cosas en nuestra vida. Y esas cosas, aunque a nosotros nos marcan, aunque a nosotros nos hacen pedazos, pareciera que ya perdemos todo. Y es el lugar donde Dios comienza a obrar. En el momento de mayor crisis. La noticia, el problema de este niño empezó en Jezreel. Y Jezreel quiere decir donde Dios siembra. Y yo quiero que se te grabe en tu mente. Cuando comenzó la crisis, el problema, la dificultad en tu vida, cuando todo se rompió, cuando todo se quebró, Dios demostró su amor, que en ese mismo momento también sembró la manera en que salga Dios. Dios sembró allí algo para que tú puedas encontrar una salida. Y a veces somos como Mefiboset. Decimos, no, yo tengo que habitar en lugares secos, donde no hay pasto, donde no hay palabra. A mí Dios no me responde. No tengo comunicación con Dios. El Rey amado te va a ir a buscar.
devolver todo lo que se te quitó. El Rey amado tiene para ti grandes manjares. El Rey amado quiere que tú te sientes a su mesa. El Rey amado te está buscando. ¿Me escucho? No veo, no siento. Pero eso no es impedimento para que Dios te encuentre. Porque hay algo que marca más que tu cicatriz, que tu dolor, que tu impaciencia, que la incomprensión que sentís. Y es el amor de Dios. Y ese amor que Dios tiene por tu vida, no importa dónde estés, no importa lo que tenga que hacer, Él te va a buscar. Porque tiene planes con tu vida. Tiene un propósito con tu vida. Y hasta que Él no lo cumpla, no te va a dejar, no te va a desamparar. Nuestro Dios es un Dios fiel. Nuestro Dios es un Dios que realmente todo lo que Él se propone hacer, lo logra. Y todo lo que Él prometió, todo lo que Él tiene, te lo quiere dar. Y recuerda esto. Versículo 11, al final. Y no diga, no ponga allí Menfiboset, no. Saque el nombre. Ponga su nombre. Ponga Miriam. Ponga Karina. Carlos. Ángel. Dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Usted y yo no estamos destinados a que las crisis nos maten, nos derriben. No estamos destinados a pasar por un problema y quedar debajo de ese problema. El rey nos viene a buscar. El rey nos tiene preparado algo especial, de poder estar todos en su mesa. Y lo bueno es que cuando estaban, imagínense usted algo, estaba la mesa servida del rey. Estaba el rey en la punta y todos los hijos del rey alrededor, sentados allí. Y llega Menfiboset. Cuando llega y se sienta, le ponen una silla. Está ahí. Y todos miraban. Todos veían su problema. Su problema en las piernas. Todos se daban cuenta. Pero ¿saben qué? Hay algo que cuando estamos en la mesa, hay algo que cubre. Extendían un mantel y cuando ese mantel caía, ya Menfiboset pasaba a ser uno como todos los demás. Su problema estaba cubierto. Ya nadie veía la dificultad que él tenía. Ya nadie observaba el problema que él tenía. Hay algo más poderoso que un mantel que ha caído sobre nosotros. Y es la sangre de Jesucristo. Ella cubre de nosotros todas nuestras maldades, nuestros pecados. Cubre de nosotros nuestras debilidades. Cubre nuestros temores. Cubre de nosotros todos nuestros fracasos. Y cuando el rey mira, simplemente ve a uno de sus hijos. Recuerda, Cristo no te ve a ti con tus problemas. Su sangre ha cubierto todo eso.
Su sangre te ha hecho un hijo de Dios. Que nada impida que te sientas a la mesa del Rey. Que nada impida que tú te presentes como un hijo del Rey. Amén. Póngase en pie, por favor.